Bueno, muy buenos días. Hoy en Yogonet hemos convocado a Vivien Villagrán, quien es la titular de la Superintendencia de Casinos de Chile, para poder conversar un poco del proceso de licitación que se está llevando adelante en función de las licencias de casinos que se vencen en el año 2023. Vivien, muy buenos días. Nos gustaría primero conocer de parte de la Superintendencia y del Estado chileno cuál es la posición frente a este proceso que se ha emprendido recientemente en base a las licencias de juego. Muchas gracias. Mira, la verdad es que nosotros como superintendencia, la ley es bastante clara respecto de lo que corresponde y lo que procede a hacer para el proceso de otorgamiento de los nuevos permisos de operación. Chile, desde que decidió regular esta industria, estableció la entrega de una suerte de monopolio territorial con un periodo de tiempo de 15 años, ¿ya? La ley 19.995 fue modificada el año 2015 por la ley 20.856 y allí se perseguían fundamentalmente tres objetivos. El primer objetivo era generar la transición de los casinos municipales que el país tenía hacia el régimen regulatorio de la ley 19.995. El segundo objetivo era señalar que ya existía una industria madura y consolidada y por lo tanto poder cambiar el modelo licitatorio incorporando aspectos mucho más objetivos de evaluación respecto de quienes deseaban conseguir un permiso de operación y una oferta económica. Y el tercer objetivo era dotar a la superintendencia de mayores facultades respecto de la fiscalización que lleva a cabo. En este contexto, la ley es clara en señalar cuál es el momento en el cual hay que llamar a licitación. Y la ley establece un periodo máximo de 48 meses y un mínimo de 36 meses antes del vencimiento de los permisos de operación, que es lo que la superintendencia hizo el pasado 27 de julio. Dicho esto, es evidente que el contexto y la situación económica por la que está atravesando no solo Chile, sino que el mundo en el contexto de la pandemia, nos hacía pensar en la posibilidad de poder eventualmente postergar este proceso de licitación. Pero para poder postergarlo se requiere una modificación legal. ¿Y por qué nos parecía a nosotros como superintendencia importante poder postergarlo? Básicamente para generar indicadores y condiciones económicas que le permitan a los que están interesados en postular estos permisos tener mucha más claridad respecto de cómo va a funcionar la industria post pandemia, ¿ya? Nosotros estamos obviamente en un proceso en el cual están muchas jurisdicciones viendo cómo es el proceso de reapertura, y eso obviamente tiene muchas interrogantes que a la hora de poder presentar una oferta para poder postular un permiso, es importante poder tener dilucidada. Yo diría que eso en líneas generales. La superintendencia está actuando conforme a la ley, que es lo que le corresponde, y obviamente eso es lo que estamos haciendo en este momento. Uno de los principales reclamos que hacían los operadores con los que nos tocó conversar previamente era que ellos entendían que en la modificación de la ley llevada adelante estaba previsto que la renovación de estas licitaciones en particular se hicieran de acuerdo al modelo previo y que las licitaciones que se generaran a partir de este momento, o las licencias que se abrieran a partir de este momento, tuvieran estas nuevas reglas de juego de las cuales ustedes mencionan. ¿Ustedes pudieron tener alguna conversación o pudieron tener alguna negociación con los operadores y tratar de salvar esas diferencias? A ver, es bien importante tener un poquitito claridad de los hechos. Nosotros el año 2019, en noviembre del 2019, recibimos una presentación administrativa de parte de uno de los grupos que tiene casinos en el país preguntándonos sobre la interpretación que ellos hacían de la ley. Y nosotros le respondimos indicándole que la interpretación que ellos hacían de la ley era equívoca en el sentido de lo que la ley señalaba. Esta presentación fue materia de una acción judicial y por lo tanto hay un reclamo de ilegalidad que está presentado ya en los tribunales de justicia. ¿Y qué es lo que ocurre? Y está previsto en la ley cuando el administrado siente que la administración de alguna manera tiene una diferencia importante y quien zanja esa diferencia importante es tribunales. Con posterioridad a nosotros nos presentaron tres acciones judiciales adicionales que son básicamente tres demandas que tenemos en juzgados civiles, ¿ya? Respecto de los cuales hay demandas de nulidad de derecho público, y son esas las que están presentadas y también están siendo vistas en este momento en los tribunales. Por lo tanto, esa diferencia, los propios interesados decidieron llevarlos a la instancia judicial, y es la instancia judicial la que se tiene que pronunciar en un sentido u otro. Sin embargo, es importante recordar que la presentación a estas instancias judiciales
no detiene los procesos que por ley esta superintendencia tiene que llevar a cabo. Y es eso lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Respecto de la interpretación que ellos tienen sobre la base de que a ellos les correspondería tener un proceso similar al que hubo antes, si uno recogiese esa hipótesis y tratase de implementarla en la realidad, se encuentra con varias dificultades prácticas bien concretas. La primera es que el proceso anterior, que era básicamente un modelo de beauty contest y no un modelo de oferta económica, tenía un decreto supremo asociado, que era el que regulaba las reglas para poder implementarlo, que era el decreto supremo 211. Mismo decreto que fue derogado en el año 2015 y aparece el decreto 1722, que es el que regula la forma en la cual se llevan a cabo los procesos de otorgamiento de permisos de operación. Si fuese así, el renovante tendría que tener una modalidad de licitación para optar el permiso de operación y el nuevo entrante tendría que tener otra, es decir, a uno yo les tendría que pedir oferta económica y a otros no les tendría que pedir oferta económica, lo cual sería absolutamente raro, o sea, eso no existe en la práctica, porque cuando uno se funda en los principios de la libre competencia, la verdad que lo primero es tener igualdad ante la ley respecto de los permisos a los cuales se postula, las concesiones a las cuales se postula. Por lo tanto, en esto nosotros hemos señalado que lo que a nosotros nos corresponde no es ni más ni menos que cumplir la ley. Y si eventualmente se estima que la ley requiere ser cambiada o modificada, el proceso a través del cual ese cambio se legitima es justamente el proceso de modificación legal, pasando por el cuerpo del Estado respectivo, en este caso el legislativo. Así que en esto nosotros la verdad que creemos que la ley es bastante clara y señala que los nuevos permisos de operación serán entregados bajo esta modalidad para todos, o sea, no solamente, no hace una distinción entre renovantes y nuevos entrantes. En este último punto que usted hacía mención de la modificación de la ley, hubo una declaración reciente de uno de los senadores que pedía justamente o sugería la posibilidad de hacer, de modificar las fechas en cuanto a la evaluación de la licitación. ¿Ustedes tienen conversaciones o tienen alguna información si de parte del cuerpo legislativo hay intenciones de modificar esta ley y de buscar una solución, un camino intermedio, digamos, para zanjar la diferencia entre operadores y la superintendencia? A ver, yo creo que en esto nosotros siempre hemos tenido una línea, y la línea tiene que ver con que siempre hemos estado dispuestos a conversar y a tener un diálogo abierto con la industria y ver cómo resolver estos temas. De hecho, el subsecretario de Hacienda planteó la necesidad de poder sentarse a conversar con la industria y ver cómo avanzar hacia un espacio donde se de alguna manera equilibren de la mejor manera los intereses que el fisco tiene respecto de mejorar la recaudación fiscal tanto de regiones como de municipios, con la necesaria sustentabilidad de la industria en un contexto de cambio económico tan importante como el que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, allí siempre está el espacio para poder avanzar en esa línea. Nosotros como superintendencia, a su vez, también hemos sido muy claros en señalar que el periodo en el cual por ley nos toca iniciar la licitación nos parece que no es el propicio para garantizar justamente el interés fiscal. Es decir, lo que nosotros buscamos con esto es incrementar la posibilidad de recaudación. Y claramente en un escenario como el que estamos es muy difícil poder lograrlo. Por lo tanto, a nosotros sí nos parece que es del todo deseable buscar los mecanismos que nos permitan postergar la licitación por un tiempo prudente y razonable, una vez que las condiciones económicas sean mucho más estables y que le permitan a los eventuales operadores poder presentar ofertas acordes con el interés fiscal. Últimas dos preguntas, que es una que dividimos en dos, y es, ¿apuestan ustedes entonces todavía al marco de diálogo con los operadores para poder zanjar esto? Y por otro lado, ¿qué tiempos o de qué manera estiman que esto se puede llegar a resolver al corto o mediano plazo? ¿O esperan, suponen ustedes, que esto se judicialice y que lleve mucho más tiempo? No, a nosotros nos gustaría que esto se resolviese en el más breve plazo y nos gustaría que ojalá pudiese haber un acuerdo que permita generar una ley corta y que esa ley corta de alguna manera postergue el plazo de la licitación. Creemos que eso es lo más relevante en este momento. Obviamente siempre que hay marcos legales y obviamente en la medida en que van evolucionando tanto los mercados como las industrias que integran esos mercados, uno mira los marcos legales y siempre puede encontrar espacios en los cuales introducir mejoras que de alguna manera dinamicen, mejor dicho mercado. Y en ese sentido los marcos legales pueden irse modificando y no necesariamente se modifican a veces con la velocidad que uno querría. Pero creemos que el foco en este momento debería estar puesto fundamentalmente en ver cómo prorrogar el proceso de licitación.
Creemos que la prórroga del proceso de licitación equilibra de buena manera los intereses tanto de la industria como del fisco en este caso. O sea, por una parte tendríamos una industria con un escenario mucho más predecible y tendríamos desde el punto de vista del fisco la posibilidad de recaudar mayores recursos. Por lo tanto, la posibilidad del diálogo y poder avanzar hacia una modificación legal en esos términos, a nosotros nos parece que es lo deseable. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos entonces, ni bien tengamos noticias, volver a conversar y avanzar en este o en cualquier otro tema que tenga que ver con la industria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes, que estén bien.